Bueno, muchas gracias, agradecerles a nuestros conferencistas, a Walter Núñez, al señor Tomás Bulat. La verdad que las felicitaciones y el agradecimiento por toda la información que nos traen, la información para todos los interesados, todas las conferencias que han sido dadas en nuestro congreso van a estar disponibles para ser vistas o descargadas en nuestra web, que es www.appcrea.org. A la brevedad posible, espero que ya mañana puedan estar disponibles, porque, como les decía, muchísimas gracias por toda la información que nos han traído, muy valiosa y en una enorme cantidad. Tenemos algunas preguntas que ha hecho el auditorio. Comencemos con don Walter Núñez. Dice, ¿cree usted que Bolivia ha aprovechado adecuadamente el boom de los precios de las materias primas? ¿Cómo ve la perspectiva en el futuro inmediato? Y en realidad, si bien la dirigieron para Walter, creo que sería importante también que don Tomás Bulat pudiera comentar la misma pregunta. Hola. En cierto sentido, sí. Yo creo que el sector soyero, por ejemplo, en lo que hace al sector agropecuario, respondió de una manera ágil a esta enorme demanda. Bolivia, hasta las exportaciones soyeras, éramos un país virtualmente inexistente en el ámbito de las exportaciones agropecuarias. Por ahí exportábamos quinoa, exportábamos otro producto procesado que sale de por ahí de la región central del país, pero el saldo, éramos un país exportador de minerales y hidrocarburos, minerales fundamentalmente. Entonces, yo creo que sí, Bolivia, más que reaccionar, yo creo que el mercado se le vino al frente. En el caso de los hidrocarburos, están viendo cuál ha sido la reacción macroeconómica del país. Hemos aumentado en 10 años 10 veces las exportaciones. Obviamente 6.000, 5.000 van a ser de hidrocarburos. Pero el caso de la soya ha sido extraordinario. Los bolivianos no comemos soya, por lo menos no de manera directa. El uso de la torta de soya en las alimentaciones de la ganadería nacional es un fenómeno creciente, no es igual que en el mundo, pero ya estamos consumiendo. Y fíjense, el 70% de la soya boliviana, sea como grano o transformada, se exporta. Entonces sí hubo una respuesta, no del todo adecuada, no en todos los productos, que hubiese sido lo ideal, pero sí en parte, digamos, el sector y el complejo de la oleaginosa respondió a esa situación. Yo lo que quiero decir ahí es, sí, obviamente hubo un aprovechamiento, quizás siempre se puede aprovechar un poquito más. A mí lo que me preocupa más es esta cosa, wow, qué boom tuvimos. ¿Por qué? Porque este año vamos a tener precios muy buenos de la soja, pero es debido a una sequía. Y los precios estructurales de la soja, para mí van a ir a la baja, no al alza. Van a seguir siendo precios muy buenos, pero a la baja, no al alza. ¿Por qué? Porque justamente la capacidad productiva de toda América Latina está creciendo. Entonces, posiblemente este año Brasil tenga 81 millones de toneladas de soja. Va a producir más soja que Estados Unidos por primera vez en la historia. Está bien, con sequía, pero más. Argentina estará en 56 millones de toneladas de soja, Bolivia va a tener un nuevo récord seguramente, Paraguay también. Y lo cierto también es que ya está empezando a haber desarrollo de semillas en los cuales los requerimientos hídricos para el desarrollo de soja sean mucho más bajos. Y acuérdense que hay dos territorios muy secos que están esperando empezar a ser cultivados, que son buena parte de China y buena parte de Australia. Si esos dos territorios, que son enormes, Australia, piensen ustedes, son 8 millones de kilómetros cuadrados,
Nosotros somos solamente 2,7 millones de kilómetros cuadrados, Argentina, y ustedes son 1. Lo que pasa es que la gran mayoría es desierto, pero eso está ahí nomás de Asia. Entonces, por eso le digo, hay que ser cada vez más eficiente, porque tendencialmente los precios van a seguir siendo buenos, pero no tan buenos. Entonces, un buen momento como este es para aprovecharlo para invertir ¿en qué? En ser más eficientes, en incorporar tecnología, en capacitarse. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar. Y como Estado lo que debería haber es una mejora fundamental en el transporte, que es el gran costo que te puede descolocar. Si alguien me pregunta a mí cuál es el mejor aporte que puede hacer el Estado, son dos. La parte científica, una, para ayudar a desarrollos concretos de innovación y adaptación científica. Y el número dos, muchachos, a invertir en infraestructura. Necesitamos sacar los productos agropecuarios de manera más eficiente y mucho más barata, porque en eso se nos va la rentabilidad de los próximos años. Así que esa es la apuesta fuerte. Menos intervención, más dedicarse a construir. Gracias. Les leo dos preguntas también que creo que pueden ser comentadas al mismo tiempo. ¿Ve usted el agro cruceño y boliviano con posibilidades de insertarse en el contexto internacional en el corto plazo de manera competitiva? ¿Cuáles creen que son las tareas pendientes? Y la segunda, que es muy parecida, ¿tenemos posibilidades de competir por mercados internacionales frente a gigantes como Brasil, Argentina, otros gigantes en el contexto alimentario, ¿no? Es más tuya, Walter. A ver, yo creo que sí. Les estaba mostrando esos cuadros acerca de los rendimientos comparados, y en la práctica estamos lejos del umbral, asumiendo que desde la perspectiva agrícola el país tecnológicamente más avanzado y de donde salen muchas de las tecnologías vinculadas con el uso de químicos e inclusive los transgénicos es Estados Unidos. Tenemos ejemplos acá locales, por supuesto Brasil y la Argentina son nuestros más inmediatos ejemplos a seguir. ¿Y qué es lo que estoy diciendo acá? Bolivia es un país que haga lo que haga, no va a tener mar en el corto plazo, como para creer que el mar nos va a hacer más competitivo. ¿Ya? Y yo acá no estoy dejando de lado ese elemento que reivindica el espíritu boliviano, no. Lo que quiero decir es que la única posibilidad que tiene el agro boliviano en general y el cruceño en particular es incrementar su eficiencia, es mejorar los rendimientos, es minimizar los costos, es convertirnos en agricultores y ganaderos más eficientes. Y los ejemplos están. Vuelvo a lo que se está haciendo en siembra directa. Veía los rendimientos de maíz de 4.000 kilos. ¿Sí, Rocco? ¿O más alto? Son rendimientos más altos que los que hay en Estados Unidos en maíz. El promedio en ganadería, más o menos, en Santa Cruz son 180 kilos por animal. Son 50 más que el promedio boliviano, 60 menos que lo que hay en la Argentina ahorita por kilo en carcasa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que podemos, PSA, pero ¿saben qué? Es el tema de eficiencia. Yo creo que no hay mejor inversión que la que el agricultor y el ganadero pueden hacer que incrementar su eficiencia. Exigirle al Estado, exigirle al gobierno autonómico, no sé. Pero yo hoy día estoy convencido de algo y por eso me voy contento mañana a mi casa. En algunos temas se había podido hacer las cosas solo, sin el CIA, sin el INIAF, sin el IPTA que nosotros lo creamos y el primer decreto de este gobierno fue eliminarlo, el CIPTA.
Se pueden hacer las cosas solo cuando hay empeño. Y por lo tanto, la respuesta, Álvaro, es sí. Que no vamos a competir de igual a igual porque tenemos un problema de tamaño, evidentemente. Que hay espacios de oportunidad, por ejemplo, para aumentar el tema de fruta. Es una vergüenza que no produzcamos frutas en Bolivia y particularmente en Santa Cruz. Las tenemos que importar. Entonces yo creo que sí, hay que, digamos, dirigir la mirada hacia una suerte de oportunidades, de nichos. ¿Ah? Nosotros, vean ustedes el ejemplo en el occidente boliviano. En este momento tenemos cerca de 70.000 a 80.000 hectáreas de quinoa. Hace 5 años atrás habían 15.000. Hace 5 años atrás, poquito más, Bolivia exportaba 5 a 8 millones anuales de quinoa en dólares. Ahora estamos superando los 80 millones de dólares en quinoa. ¿Ah? ¿Y qué se está haciendo? Hay una respuesta a los precios del mercado. En este momento el quintal de quinoa está por encima de los 1.000 bolivianos. Hace 5 años costaba 60 o 80. ¿Ah? Hay una demanda mundial. A eso tenemos que reaccionar. Si alguien quiere una quinoa de tales y tales características, ¿por qué? Porque en esa ciudad de 7 millones de China están demandando esa soya y nosotros tenemos las condiciones para producirla, a eso hay que brincarle. No pretendamos producir lo que produce Brasil o la Argentina. No, tenemos que dirigir una suerte de vocación especializada atendiendo la demanda del mercado. Y creo que lo habrán visto, con Tomás y yo hemos coincidido en algo. Si algo está demandando el mundo es comida. Yo les contaba hace rato, el 40% del impulso al crecimiento de la demanda de soya en el mundo es factor China. Ya, de tal manera de que sí, hay muchas oportunidades y no hay que desmayar en ello, ¿no? Sí, coincido, digamos, creo que hay muchas oportunidades y el hecho de que seas chico en un mundo que tiene tantas expansiones te da oportunidades. Lo que pasa que, ojo, ser chico muchas veces es una ventaja, bueno insistir. El país que acaba de poner como el más competitivo, el primero era Suiza. El segundo era Singapur. Entonces, los chicos, si es inteligente, le va bien, ¿eh? Ser chico no es una desvirtud. No es un problema el tamaño. Bueno. Más bien. Es saber cómo usarlo. Todo en la vida se relaciona, ¿no, Walter? Gracias, gracias. Bueno, siguen llegando algunas preguntas, pero vamos a ir por orden de llegada. Hay una pregunta que les pide, le ¿puedo pide pedir algo? a Tomás. ¿Podemos apagar esas luces y prender todas las luces de coso? Porque me siento... Sí, ¿no? Sí, yo te... Claro, apagar estas y prenderlas de... ¿Así nos vemos? Sí, claro, yo pienso... Aparte quiero verlos a ver si dicen sí o dicen no, lo que dice el pelado no. No, es una pregunta que vincula el tema si la variable agua, la disponibilidad de agua, va a ser una restricción para los países emergentes, ¿no? Para la producción de alimentos. Si la cantidad de agua en los países emergentes, haciendo una proyección al 2050, va a ser una restricción, ¿no? ¿Cuál sería esa proyección? O sea, si en las proyecciones que ha hecho considera esa restricción de ese insumo. Acá hay una... Yo he leído mucho sobre el tema de agua porque hubo toda una restricción. Digo, el 77% de este planeta es agua. O sea, yo tuve la oportunidad de viajar por el mundo, estuve en Dubái, por suerte, qué sé yo. Agua potable no necesitan. Tienen planta procesadora de agua potable. Al conseguir agua potable de agua con sal, agarra, pum, la hervís, se condensa, ya está. Si se necesita más agua, no es tan difícil de procesar. Acá me parece que hay un mito respecto al agua, pero chicos, el agua se tecnologiza. Si cualquier cosa se le agrega un par de cositas más y listo, ¿no? ¿Cómo va a ser una restricción el agua en un planeta que lo que le sobra es agua? Tiene problemas en algunos lugares de Egipto, pero no cerca del Nilo, pero después en los otros lugares. ¿Cómo se hace?
¿Qué problema tiene producción agropecuaria? A ver, les digo un país que no tiene agua y tiene las mayores producciones agropecuarias. Israel. Entonces, ¿por qué vamos a tener problema de agua nosotros? Lo que pasa es que, agua que la seguimos tratando igual que antes, no la pagamos, la desperdiciamos y qué sé yo. No, esa no. Con manejo inteligente. La restricción no es el agua. ¿Cómo va a ser el agua? Perdone que sea tan enfático con esto. Digo, porque en Argentina están imaginándose que va a haber grandes acueductos sacándote y robándote el agua. ¿Sabes lo que es armar un acueducto para sacar agua? ¿Qué la vas a llevar en botellitas? Cuando la tenés ahí al lado y la desalinizar. Desalinizar el agua es la primera tontería que hacemos en el colegio de química. Se calienta el agüita, se evapora, se condensa y queda agüita sin sal. Digo, hasta todo el partido me parece que ya hablar de que el agua es lo que va a faltar. Sí, fue un poco enfático en el tema, ¿no? Sí, un complemento, sí. De hecho, a mí no me preocupa el tema. Posiblemente nosotros no lo veamos como seres vivos. Nuestros países y aquellos que están en la cuenca del Amazonas, no solamente en este momento somos el pulmón del mundo, sino que vamos a ser los grandes productores de agua dulce de la humanidad pasado el año 2050. Y el agua en ese sentido, aquella que desperdiciamos, posiblemente sea un recurso tan rico, tan potencialmente generador de ingresos como son los hidrocarburos ahora. Pero hablando desde el punto de vista agrícola, hace algunos años atrás me visitó el rector de la Universidad de Atacama. Yo estaba en el ministerio para desarrollar un programa de intercambio y que nosotros llevemos estudiantes a la Universidad de Atacama, porque ellos querían difundir una tecnología a partir de la cual están produciendo tomates en uno de los desiertos más inclementes del mundo. Y no me los mostró porque me imagino no era factible llevar tomates de Atacama a La Paz, pero me mostró fotos y por supuesto me enseñó alguna información. Y yo me sentí tremendamente frustrado porque venía de nuestra experiencia acá en la campaña de invierno, que de pronto lloramos porque nos dejó de llover y porque en vez de los 700 milímetros o 1200 que caen en la zona de expansión en invierno se reduce a una tercera parte, aún son 300 milímetros de agua al año, y en el Atacama no les cae una gota hace 300 años. Entonces vuelvo al tema de la tecnología, que es más cara, que hay que invertir más, que hay que pensar más, pero ¿saben qué? Hay que trabajar un poquito más. Por lo tanto, no creo en absoluto que el agua sea un problema para la agricultura boliviana de aquí a 300 años. Gracias. Permitiéndome hacer un mix de varias preguntas para no desatender las varias preguntas que han llegado. Voy a leer tres que creo que pueden merecer más o menos la misma respuesta. La primera es de decir, ¿qué debemos hacer para ser más competitivos? ¿Basta con el esfuerzo del sector privado para lograrlo o se requiere de un compromiso activo del Estado? Segunda, ¿cómo explican que dos países con potencial agroexportador como Argentina y Bolivia tengan tantas trabas y oposición desde sus gobiernos para exportar y producir? La tercera, estamos de acuerdo con la exposición del licenciado Núñez, estamos de acuerdo con la lógica de agregar valor a nuestras materias primas, pero ¿cómo ve que este año hemos logrado mejores precios exportando grano de soya en vez de llevarlos al ámbito de la industria local? Bueno, las reuní porque creo que tienen que ver con el rol del Estado, digamos, algunas distorsiones que se causan. A ver, ¿me dejas, Walter? Sí, por favor. La primera es, las sociedades productivas son cada vez más complejas
Y vos lo que necesitas, cuando uno ve ejemplos exitosos, en general las asociaciones público-privadas son las que funcionan mejor. O sea, las sociedades que mejor funcionan son aquellas en las cuales combinan los intereses del sector público y privado, el sector público que sabe que necesita cosas del sector privado y el sector privado que sabe que necesita cosas en el sector público. Donde andan mal es cuando el sector público se pone a hacer cosas que no tiene que hacer, que tiene que hacer el sector privado, y el sector privado a veces no puede hacer cosas que debería estar haciendo el sector público. Entonces, por ejemplo, digo, todo el tema de desarrollo científico, que son resultados a largo plazo, al sector privado le cuesta mucho mantenerlo. ¿Cómo lo financiás? Eso lo tiene que hacer el Estado. Las políticas de extensión, que son fundamentales para el conocimiento. El conocimiento no es que lo tenga una persona, sino cómo lo extendés. Y a veces la difusión no tiene ningún beneficio privado, es un beneficio social. Entonces, ¿qué haces? La difusión puede ser estatal también, la extensión. La infraestructura es fundamental. Y después el sector privado tiene que estar produciendo, ganando plata y reinvirtiendo porque gana plata y siendo lo más eficiente posible. Y pagando los impuestos que le corresponden para mantener la estructura de largo plazo. Esto es lo ideal. Lo segundo, ¿por qué Argentina? Yo voy a hablar por Argentina, no conozco el caso de Bolivia. Por eso, parecido, pero yo hablo del que yo conozco. Walter habla del que... básicamente, Argentina tiene un tema muy serio. Hay una concepción en general de la política que el campo lo se produce. Cualquiera tira una semillita y crece solo, entonces en realidad el que se apropia de eso no es de él, sino que es de todos nosotros y coyunturalmente de él. Entonces tengo derecho a sacarle todo lo que tiene. No es que el tipo agarra, labura, invierte, pone la semillita, mejora, estudia. Y entonces sale la palabra el yuyito. El yuyito fue muy simbólico. No sé si ustedes lo saben, pero bueno, la presidenta nuestra dijo que la soja era un yuyito. Y los yuyitos son algo que crece solo y que te hincha las bolas. ¿Entendés? Y la yerba acá. Y la soja es lo que te está salvando. Pero la concepción es que crece solo. Y no se entiende, entonces, no creo que no se entienda el campo. Entonces, ¿cuáles son las trabas que le ponen? Y básicamente lo que le están sacando es la renta. Pero la renta es lo que está logrando en Argentina, que Argentina logró 100 millones de producción de granos en el año 2008 y no creció nunca más. Y nunca más superamos los 100 millones de toneladas. Si no hubiera habido esa intervención, hoy el Estado tendría más plata y tendríamos 140 millones de toneladas. Y este es el punto. ¿Y el whisky, Hugo? ¿Me trajiste agua? Ah, ¿después el whisky? A ver, no, sí. Evidentemente no se puede hacer todo solo. Y obviamente hay ámbitos de acción que son fundamentalmente públicos. El conocimiento. Sería impensable que el AVE crea, por ejemplo, cree tecnologías que se las guarden para sí y a las cuales no se haga el esfuerzo de que hayan sectores que accedan a ella. Recuerden con lo que yo terminé esta mañana, en la tarde, el campo somos todo. No nos convirtamos en los Monsantos de la actualidad. Y discúlpenme al que le caiga. Pero si generamos una tecnología que la podamos compartir, compartámosla. Es por eso que el Estado interviene en el desarrollo tecnológico, para permitir que esa tecnología se difunda. De ahí la presencia del Estado, por lo menos en la concepción de aquel Estado que yo conocí y para el cual estudié. La investigación, el conocimiento es política pública, fiscal, a la que concurren los productores, claro, de manera conjunta. Esa era la concepción. Recuerden quienes estuvieron por lo menos vinculados del sistema boliviano de tecnología agropecuaria. Había una demanda de tecnología que venía del campo y habían entidades patrocinadas por el Estado Nacional que a partir de proyectos de investigación tecnológica aplicada generaban la investigación. O sea, no nos hagamos los toros, no lo podemos hacer todo solo. El segundo tema tiene que ver con la pregunta que decía Álvaro: ¿por qué países con tantas capacidades productivas, agroexportadoras, y daba el caso de Argentina y Bolivia, ¿por qué tienen tantas restricciones? ¿Por qué tanta carga? ¿Por qué
discúlpenme, ¿por qué tanta joda? ¿Saben por qué? Porque la estupidez humana no tiene límite. Por eso. Y la inteligencia sí. Sí, es infinita. Gracias. Bueno, vamos con dos últimas preguntas. Para Tomás Bulat. Dado que plantea que los principales mercados para vender alimentos serán los emergentes, ¿qué pasará? ¿Qué piensa que pasará con la industria de los orgánicos o productos certificados con precios premium? O sea, con el movimiento de comercio justo y otros mecanismos que se dan más en el comercio norte-sur. China este año va a tener 1,2 millones de personas que tienen más de $1 millón en efectivo. Las principales ventas de ganancias de Louis Vuitton, Ferrari y las que se le ocurra se producen en China. El segundo país donde más Ferrari se venden en el mundo es Brasil. India tiene 5, 7, 12 de los 100 personas más ricas del mundo las tiene China, las tiene India. Van a empezar a consumir ellos, se va sofisticando. Entonces el consumo premium ya está en China, ya está parte en Brasil y va a estar parte en India. Si vos la quinoa la estás vendiendo a ellos, vas a tener más consumidores premium. Lo que pasa es que todo hay que verlo como una evolución. Al principio comés, después comés mejor. Al principio engordás, después adelgazás. Cuando empieza a haber excedente alimentario es cuando la gente empieza a comer menos. Cuando hay hambre es cuando la gente come más. Entonces antes, en los 20, la estética de la mujer linda era la que era gordita y blanca. Porque la delgada y morocha significaba que trabajaba en el campo en Europa. La gordita y blanca era la que podía comer y no trabajaba en el campo. Pasó el tiempo y la que puede irse a comer poquito y estar en la playa, resultó que es la que tiene plata. Tiene que ver con eso. Entonces no te preocupes, los productos orgánicos van a tener más espacio. Los productos selectivos premium van a tener más espacio. Lo que sí diría es que vayas averiguando los gustos chinos e hindúes, que son premium, pero distintos a los europeos. Lo que le vendés a los yanquis y a los europeos no se lo vas a vender a los chinos o a los hindúes, o no necesariamente. La gran transformación, entre otras cosas, que está haciendo el turismo español, que obviamente en sus menús, en los principales hoteles, ofrece comida china. Hoy otro premio. Hay que aprender a usarlos. Gracias. La última, para don Walter Núñez. ¿No le parece que uno de los principales factores por los cuales los países se encuentran en ese ranking, se refiere al ranking de competitividad, es la ética de sus habitantes? En los primeros 10 países del mundo se nota claramente que son sociedades donde hay condena social. O sea, el que hace algo malo, la autoridad que hace algo malo, la sociedad lo condena, lo castiga. Esa es la pregunta. Es una pregunta muy vasta y muy difícil de contestar con un sí o un no. Yo creo que a los bolivianos en general, más que pecar por falta de éticos, porque hay de todo, nos falta disciplina. Eso nos falta. En todos los órdenes. Y en el sector agropecuario, del cual yo puedo hablar con más propiedad, porque pues he estado en él una parte importante de mi vida, nos falta disciplina.
un ejemplo que no tiene que ver con la ética, porque el tema de que si nos falta ética o no, reitero, es entrar en un análisis que puede ser hasta ofensivo. Yo prefiero hablar de la disciplina. Un agricultor próspero, en términos generales, le daba a su tractorista las llaves del tractor y le decía: anda, sembrar, hacer lo que querrás. Tractor de $140,000. Pero no le prestaba su Land Cruiser que cuesta 60. Vean ustedes la lógica, ¿no? Es decir, ¿qué nos está faltando ahí? Seriedad, disciplina. Llevar adelante nuestra actividad productiva con esmero, con controles, con fichas, con contabilidad. ¿Ya? Eso es lo que nos falta. El tema ético hace, yo creo, a la individualidad. No hay países más éticos o menos éticos. Hay leyes que regulan la conducta del ser humano y jueces probos que la implantan. Por lo tanto, aquí en Bolivia nada de eso se cumple. No hay ni jueces probos ni una justicia que se cumpla. Por lo tanto, el tema de la ética yo preferiría dejarlo a un lado. Pero sí señalo el tema de la disciplina en el trabajo, la perseverancia. Quiero que me respondan una pregunta. ¿Cuántos aquí en esta sala son agricultores a tiempo completo o ganaderos? Miren, voy a hacer más o menos como en el Congreso, ¿no? Mayoría absoluta, mentira. 1/3 exactamente. Pero los otros tienen algún interés, ¿no? O son agricultores a medio tiempo. Bueno, ¿saben qué? Yo les digo una cosa, no sirve. Yo sembré soya, sembré gladiolo, sembré flores, sembré piña, sembré papa en mis horas libres de la CAU. Y así también me fue, pues, ¿no? Cero, nunca gané un peso. Lo hice de hobby. Como decíamos con Eduardo Nostas, ¿no? Eduardo Nostas era el jefe del programa de trigo en Anapo. Yo era el gerente de la CAU. Él sembró trigo en su propiedad y le fue, pues, pero como en la guerra. Yo sembré soya y se me encharcó. ¿Por qué? Porque iba cuando se me ocurría. No era mi actividad principal. Lo hice para aprender, para meterme en los zapatos del agricultor. Pero ese no es el tema. Es perseverancia, creo que tiempo completo, disciplina. Esos son los temas vinculados ya no con la ética como comportamiento, sino como con la ética de trabajo. Y esa es un poquito mi reflexión respecto a esa pregunta tan complicada que me acaba de hacer Álvaro. Hay una, si me permitís un segundito, ¿puedo? Claro. Hay un libro reciente que salió en este año que está siendo uno de los más leídos, que todavía no está en español, ya se va a traducir, se llama Why Nations Fail, ¿por qué las naciones fracasan? Es un estudio recontra completo de 2 investigadores, uno es turco, de origen turco, el otro norteamericano, sobre cuáles son las razones por las cuales algunos países progresan y otros no. Y es muy interesante, uno puede coincidir o no, pero el tema instituciones es lo fundamental. Los países que arman instituciones e instituciones que ayudan a liberar el potencial creativo de la gente. Esa es la cuestión, y eso hace la diferencia. Instituciones que ayuden al potencial creativo de la gente, que crean en la gente, que la gente libre vale más que la gente controlada, pero con normas que las tienen y las respetan a rajatabla. No es tan complicado, o quizás demasiado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a modo de cierre, tengo algunos apuntes que espero que sean los que extracten un poco los temas principales. Siempre en un resumen hay riesgos de no recoger
las líneas principales. Lo peor es que pongas una que no estaba. Sí, exactamente. Que te falte una, vaya y pase, porque... En la exposición del licenciado Walter Núñez nos ha mostrado una gran información, la cual agradecemos, en la cual principalmente nos muestra la caída en los últimos 10 años de la participación del agro en la economía boliviana. Claro que esa caída es relativa en parte por un proceso de desarrollo, de crecimiento y de diversificación de la economía boliviana. En cuanto a las exportaciones, en los últimos 10 años el comportamiento ha sido de un boom exportador basado fundamentalmente en los excelentes precios internacionales y una gran demanda externa. De todos modos, recalcaba el licenciado Núñez, que seguimos teniendo una base productiva primaria y aunque estamos en este momento este momento es favorable, de todos modos no debemos olvidar que esta es una estructura económica altamente dependiente de eventuales vaivenes externos y por lo tanto muy vulnerable. Recordaba también el licenciado Núñez que somos el país 104 de 144 países en que se mide la competitividad. En cuanto a ya la competitividad en el análisis producto por producto, vemos que en la mayoría no estamos en un buen nivel tecnológico, salvo en las oleaginosas. Estamos en general bastante retrasados tecnológicamente, indicaba el licenciado Núñez. Por último, nos ofreció una serie de propuestas que también están disponibles en detalle en nuestra web de appcrea.org, propuestas en cuanto a lo que o recomendaciones de política para el desarrollo sectorial en los aspectos social, económico, ambiental, tecnológico, financiamiento, desarrollo local, acceso a mercados e impositivos. Don Tomás Bulat nos hacía un análisis del estancamiento e incluso la tendencia al decrecimiento demográfico en Europa y, por otro lado, el acelerado crecimiento de la población, principalmente en países emergentes como Brasil, Rusia. No, Rusia no. Rusia Brasil, India, en los BRIC, perdón. Brasil, India. Es decir, los países emergentes con poblaciones jóvenes de relativamente bajos recursos que destinarán su requerimiento de consumo principalmente a los alimentos, en contraste con las poblaciones cada vez mayores, de mayor edad, de Japón, Europa, Estados Unidos, de alto poder adquisitivo, pero muy baja demanda por alimentos, por lo menos la proyección hasta el 2050. Él destacaba que el mundo cambió, habrá más demanda de alimentos provenientes de los países emergentes y realmente esa es la demanda que es una muy buena noticia para nosotros los países productores primarios. Destacaba que los sectores más dinámicos en los últimos años son los de los commodities, que son alimentos y combustible, más que los productos industrializados. Bueno, con esto les quiero agradecer a nuestros expositores. Realmente creo que es un cierre con una gran información y con muy buenas noticias para nosotros, así que les quiero agradecer a don Walter Núñez, a don Tomás Bulat y agradecerles a todos ustedes por su gentil atención.